¿Y si la persona que más te lastimó fuera también la que te salvó, y nunca te lo dijo? Este es el tipo de pregunta que puede destruir a una persona o liberarla, y esta historia demuestra que incluso la espera más larga por la verdad puede valer cada segundo doloroso. Eleanor Whitcomb tenía exactamente una semana para encontrar un nuevo guionista o perder el programa por completo. Era octubre de 1956. Los estudios de voz estaban encima de una tintorería en Boston Street, y el olor a vapor y químico subía a través del piso todas las tardes. Eleanor llevaba 9 años trabajando ahí, los últimos 3 sin su esposo. El programa, Voces de la Commonwealth, había sido idea de Robert, su voz, su visión. Después de que murió, ella lo había mantenido vivo gracias a la terquedad, el duelo y ese tipo particular de determinación que no tiene otro lugar a donde ir. Ahora el guionista principal había renunciado sin previo aviso. El patrocinador de otoño amenazaba con retirar el financiamiento y el director de la estación le había dado 7 días para demostrar que el programa podía sobrevivir sin una renovación completa. El hombre que entró el martes por la mañana dijo llamarse Daniel Cross. Llevaba un portafolio de cuero gastado, un apretón de manos firme y el aspecto de alguien que había aprendido a parecer poco llamativo a propósito. Tendría unos 40 años, con canas ya en las sienes y unos ojos que recorrían su oficina como si la estuvieran memorizando. Dijo que había oído que necesitaba un guionista. Dijo que trabajaba rápido y que no pedía nada fuera de lo común a cambio. Eleanor lo contrató un jueves. Para el viernes, ya había escrito el mejor segmento de apertura que el programa había transmitido en 2 años. Se dijo a sí misma que era algo puramente profesional. Se lo repitió durante unas 3 semanas. Cayeron en una rutina sin decidirlo. Él llegaba antes que nadie y se iba después de la última transmisión. Ella llevaba 2 cafés del carrito de la esquina porque era práctico, no porque hubiera empezado a notar la manera en que él sostenía un lápiz. Él hacía preguntas sobre la visión original de Robert para el programa, y ella respondía con cuidado, de la manera en que había aprendido a hablar de su esposo, con precisión, una calidez controlada y una puerta que mantenía casi siempre cerrada. Él escuchaba como si cada palabra mereciera ser anotada. Boston en otoño tenía una cualidad especial de luz, baja y ámbar, que entraba por las ventanas del estudio al final de la tarde y hacía que todo pareciera ligeramente más importante de lo que era. Eleanor era consciente de ello. También era consciente de que era una viuda de 38 años que no se había permitido desear nada sencillo en muchísimo tiempo. La complicación llegó en noviembre, de la mano de un hombre llamado Gerald Fitch. Fitch trabajaba para uno de los patrocinadores nacionales y tenía la manera cuidadosa y amable de alguien que daba malas noticias como profesión. Llegó a la estación sin avisar, se sentó frente a Eleanor en su oficina y deslizó una fotografía sobre el escritorio. Era Daniel. O más bien, no lo era. El nombre impreso debajo de la fotografía era Thomas Reed, antiguo dramaturgo, antiguo miembro del Group Theatre de Nueva York, antiguamente un hombre vinculado a una investigación del Congreso 3 años antes, incluido en la lista negra en 1953. Fitch dijo que el patrocinador no podía estar asociado con nadie de esa lista. Dijo que Eleanor tenía hasta finales de mes para resolver la situación. Lo dijo con el suave arrepentimiento de alguien que había pronunciado frases similares muchas veces y hacía tiempo que había dejado de sentirlas. Después de que se fue, Eleanor permaneció sentada en su oficina durante mucho tiempo. No fue a ver a Thomas de inmediato. No era ese tipo de persona. En cambio, volvió a casa, al pequeño departamento donde seguía viviendo desde la muerte de Robert, y sacó la caja que guardaba al fondo del closet. Contenía las cosas que nunca había podido ordenar ni tirar. Cartas, programas, una reseña del Globe, y al fondo, una transcripción que había conservado porque no sabía explicar por qué. Era de una transmisión de radio, no la suya. Un programa nocturno con el que se había topado 6 semanas después de la muerte de Robert, cuando no podía dormir y había encendido la radio sin esperar nada. La transmisión era una lectura, un texto sobre el duelo tan preciso en sus observaciones y tan libre de sentimentalismo que se había sentado en el piso de la cocina a escucharlo completo y luego, por primera vez desde el funeral, había llorado de una manera que se sentía más como alivio que como derrumbe.
Nunca había sabido quién lo escribió. Había escrito a la estación y jamás recibió respuesta. Ahora miró el nombre en la fotografía de Fitch. Thomas Reed. Miró la fecha de la transcripción. Febrero de 1954. 3 meses después de que Thomas Reed hubiera sido incluido en la lista negra, cuando habría estado escribiendo bajo cualquier nombre que le permitiera seguir trabajando. Lo entendió de inmediato. Y luego entendió la segunda cosa, que llegó un instante después como una puerta que se abre a una habitación que no esperaba encontrar. Si Thomas Reed había escrito aquella transmisión en 1954, también había estado escribiendo en 1952. Y 1952 fue el año en que una serie de artículos anónimos en una revista política de Boston expuso irregularidades financieras en voz. Irregularidades relacionadas con Robert Whitcomb. El escándalo que había ensombrecido el último año de vida de Robert y del que Eleanor había pasado 3 años negándose, silenciosa y furiosamente, a hablar. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, le pidió a Thomas que se quedara después de que los demás se fueran. Puso la fotografía sobre el escritorio entre ambos. Observó su rostro y vio algo que no esperaba, no miedo, sino una especie de quietud. La quietud de alguien que había estado esperando un momento específico y finalmente había llegado. Le preguntó por qué no se lo había dicho. Él dijo que había tenido miedo de que ella no le diera una oportunidad si lo sabía. Dijo que había aceptado el trabajo en parte porque necesitaba el dinero y en parte porque llevaba años siguiendo su carrera y creía que el programa merecía ser salvado. Dijo que se había convencido de que esas eran las únicas razones. Ella preguntó por la transmisión de febrero de 1954. Él guardó un silencio absoluto. Luego dijo que sí. Dijo que la había escrito bajo un nombre prestado para una estación en Providence. Dijo que no sabía que ella la había escuchado. Dijo que cuando finalmente se enteró, cuando un colega lo mencionó meses después, no supo qué hacer con esa información. Ella preguntó por los artículos. Por Robert. Ese fue el momento más difícil. Lo observó decidir responder con sinceridad, lo observó elegirla. Dijo que lo que aparecía en aquellos artículos era cierto, que no los había escrito para dañar personalmente a Robert, que creía que el público tenía derecho a saber cómo ciertas estaciones manejaban sus relaciones con los patrocinadores, que no había comprendido, hasta que ya era demasiado tarde, cómo recaería la exposición sobre un hombre que ya estaba enfermo. Dijo que había cargado con eso desde entonces. Eleanor se levantó y caminó hacia la ventana. Debajo, Boston Street seguía su curso habitual de la mañana. Durante 3 años había vivido con 2 versiones de Robert, el hombre al que amaba y el hombre que describían los artículos. Nunca había logrado unirlos en una sola persona a la que pudiera llorar por completo. Le pidió a Thomas que se fuera por ese día. Él se marchó sin discutir. Fitch llamó el jueves. Quería su decisión. El director de la estación llamó el viernes. Dijo que la preocupación del patrocinador había llegado hasta él. Dijo que si Eleanor confirmaba públicamente que Daniel Cross era Thomas Reed, el patrocinador se retiraría. Dijo que si no decía nada y salía a la luz después, la credibilidad de la estación quedaría destruida. Dijo que lo sentía, pero que quizá el programa tendría que terminar. Lo dijo con un arrepentimiento genuino, lo que de algún modo lo hacía peor. Eleanor entendió la geometría del problema. Podía proteger a Thomas guardando silencio y perder el programa de todos modos cuando saliera la verdad. Podía distanciarse públicamente de Thomas y conservar el financiamiento. O podía hacer algo que el director de la estación ni siquiera había planteado como opción, porque no se le había ocurrido que ella pudiera considerarlo. Llamó a Thomas esa noche. Le hizo una sola pregunta: si pudiera volver atrás, ¿volvería a escribir aquellos artículos? Él respondió: los escribiría de otra manera. Encontraría la forma de contar la verdad sin hacer que un solo hombre cargara con todo, pero no me quedaría callado. No. Ella dijo: bien, porque necesito que seas alguien a quien pueda respetar. El lunes por la mañana, Eleanor Whitcomb entró en la oficina del director de la estación y le entregó un comunicado de prensa que ella misma había redactado durante el fin de semana. Anunciaba que Voces de la Commonwealth se relanzaría en enero con un nuevo formato. Indicaba a Eleanor Whitcomb como productora. Indicaba a Thomas Reed como guionista principal, acompañado de una breve nota que explicaba su trayectoria en el teatro y su compromiso con la radiodifusión de interés público. Su verdadero nombre, impreso, unido a su programa. El director de la estación lo leyó 2 veces.
Dijo que ella entendía que aquello les costaría el patrocinador actual. Ella dijo que sí. Dijo que entendía que también podría costarles otros. Ella dijo que lo entendía. La observó durante un largo instante y luego dijo que tendría que hacer algunas llamadas. El patrocinador se retiró esa misma tarde. 3 días después, llamó otro patrocinador. Una fundación educativa regional que llevaba tiempo buscando un programa alineado con sus valores. Habían visto el anuncio. Estaban interesados. Eleanor no le habló a Thomas de la llamada del patrocinador hasta que estuvo confirmada. Cuando lo hizo, estaban en el estudio después de una larga sesión, con la ciudad en silencio al otro lado, la luz ámbar desaparecida hacía tiempo y la sala iluminada únicamente por el foco sobre la consola de sonido. Él dijo que no sabía qué había hecho para merecer aquello. Ella dijo que él le había devuelto una parte de sí misma en una noche en la que casi había dejado de intentarlo. Dijo que eso no borraba el resto de lo ocurrido y que probablemente necesitarían mucho tiempo para superar lo demás. Pero era el lugar desde el que había decidido empezar. Él no se acercó a ella. Eleanor había llegado a comprender que era un hombre que había pasado años aprendiendo a no dar nada por hecho. Ella misma cruzó la distancia, puso la mano sobre su rostro, solo un instante, y lo sintió exhalar como alguien que por fin deja una carga muy pesada. Voces de la Commonwealth se relanzó el 2 de enero de 1957. El nuevo formato abría cada episodio con un ensayo personal, seguido de un reportaje y después de un breve comentario de la propia Eleanor. La ficha del Globe la mencionaba como productora y a Thomas Reed como guionista. Era la primera vez que su verdadero nombre aparecía impreso en 4 años. La respuesta no fue inmediata. Estas cosas nunca lo son. Pero para marzo, el programa había recuperado a su audiencia. No la misma audiencia, una más amplia. Thomas trasladó sus cosas al estudio de manera definitiva. Ahora tenía un escritorio en lugar de una silla plegable. Eleanor dejó de llevar 2 cafés del carrito de la esquina porque él había empezado a traerlos y ella había decidido permitírselo. No había olvidado lo que él había hecho. No creía que debiera hacerlo, pero había llegado a creer que el duelo no es lo mismo que un veredicto y que Robert merecía ser recordado en toda su complejidad y que ella merecía seguir construyendo algo con su propio nombre. Un miércoles por la tarde de abril, salieron juntos del estudio y se quedaron en la banqueta de Boston Street. El aire olía a lluvia y a principios de primavera, y la ciudad hacía lo que siempre hace, seguir adelante sin pedir permiso. Thomas dijo que tenía una pregunta que llevaba meses queriendo hacer. Ella dijo que tenía la sensación de saber cuál era. Él dijo que lo dudaba. Ella dijo, cenar, Thomas. La respuesta es sí. Él se echó a reír. Ella nunca lo había escuchado reír así antes, plenamente y sin reservas. Lo guardó con cuidado, de la manera en que siempre había conservado las cosas importantes, no en una caja al fondo de un closet, sino en la parte de sí misma que pensaba seguir usando.